Muy buenos días. Cuando uno analiza la historia, se da cuenta que el hombre desde tiempos inmemorables siempre se ha preguntado quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra existencia. Para tratar de responder a estas interrogantes, la humanidad se ha esforzado y ha invertido una gran cantidad de tiempo y de recursos en investigaciones del universo, hablando de lo macro o de los componentes más esenciales de nuestra existencia, como los átomos y ahora las partículas subatómicas, hablando de lo micro. El tema es que la dificultad para encontrar las respuestas a esas interrogantes que hicimos hace un momento viene cuando se trata de sacar a Dios de toda esta ecuación. El hombre ha tratado de descubrir las respuestas a estas preguntas sin tomar en cuenta a Dios, sino girando todo alrededor del hombre. ¿Y por qué? La Escritura nos dice que la creación cuenta la gloria de Dios. Dios nos habla de diferentes maneras. Nos habla a través de su palabra, pero también nos habla a través de la creación. Cuando observamos las cosas creadas a nivel macro, hablando de los cielos, las galaxias, el universo, y con todos los avances tecnológicos que tenemos ahora, las naves que han sido enviadas para siempre ir a investigar qué hay más allá y más allá, en realidad nos debería llevar a una reflexión como la que el salmista David hacía en varios de sus salmos. Yo quiero invitarlo a que usted me acompañe a leer algunas de las reflexiones que hacía David cuando él miraba la creación de Dios y con ello podía observar al Creador. Vamos a ir al Salmo 19:1, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Y en otro salmo, el salmista David decía, en el Salmo 8, versículos 3 y 4, siempre en la Nueva Versión Internacional: cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, decía el salmista David. Escuche cuál era su reflexión después de poder observar toda la inmensa creación del Señor. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Cuando el salmista David observaba la maravilla de la creación de Dios, lo que le llevaba a la reflexión es sobre sí mismo y sobre nuestra humanidad. Y él decía: ¿qué es el hombre para que hayas puesto tu atención en él? Cuando observamos la creación a la luz del Creador, entonces todo toma sentido y propósito, porque la esencia de todo es Dios. La Escritura nos dice allá en Génesis 1:1, cuando abrimos nuestra Biblia, y es lo primero que encontramos en el inicio, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si estamos diciendo que toda la creación se explica y toma sentido cuando tomamos en cuenta a Dios, es porque este versículo desde acá nos dice: Dios en el principio creó. Algunos se preguntan, bueno, ¿y quién creó a Dios? Dios es Dios, ha existido, existe y existirá. Entonces Él, de su voluntad y en su magnífico plan, decidió empezar a crear las cosas que no eran, para hacer todo este mundo que hoy vemos. Y si uno siguiera leyendo ahí en el libro de Génesis, va a encontrar una y otra vez esta pequeña frase: y dijo Dios, hágase tal cosa, y así fue hecho. Y dijo Dios, hágase tal otra cosa, y así fue hecho. Por eso es que más adelante otros escritores en la Biblia dicen: por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Si nos vamos al último libro de la Biblia, allá en Apocalipsis, vamos a encontrar justamente esta misma afirmación, dándole honra al Creador por todas las cosas maravillosas que vemos. Apocalipsis 4:11
De nuevo, una nueva versión internacional nos dice de esta manera. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así como inició allá en el libro de Génesis diciendo, en el principio Dios, ahora aquí cuando está terminando el último libro de nuestra Biblia, de nuevo nos dice, digno eres de recibir honra, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Pablo, allá en Romanos 11:36, afirma esto mismo. Vamos a ver algunos pensamientos de algunos de los personajes que intervinieron escribiendo porciones de la Biblia. Pablo entonces ahí en Romanos nos dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Pablo está maravillado de esta gran verdad. Cuando interpretamos todo lo creado a la luz del Creador, entonces toma sentido y no podemos menos que darle honra y gloria al Señor. El escritor del libro de los Hebreos, allá en el capítulo 11, versículo 3, nos dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Ahora aquí hay una cosa interesante en este pasaje, porque dice, por la fe entendemos. Algunos creen que la fe es una cosa totalmente ciega. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero dice aquí que la fe nos sirve para entender que el universo fue formado por la palabra del Señor. De nuevo, Pablo en el libro de Romanos, solo que ahora en el capítulo 1 y versículo 20 nos dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente o se entienden claramente, dice en otra traducción, a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Deberíamos nosotros caer en esta reflexión luego de observar a lo macro o a lo micro la creación del Señor, en entender que básicamente todo esto refleja el poder y la maravilla del Señor. Todo esfuerzo entonces por averiguar quiénes somos y hacia dónde vamos ha redundado en una gran cantidad de investigaciones y también de muchos avances tecnológicos que podemos observar hoy en día. Hace años todas estas cosas eran pura ciencia ficción, incluso los que ya somos de cierta edad lo mirábamos en algunas caricaturas como lo de los supersónicos, todo eso que ellos simplemente como soñaron hace tantos años, es un día hoy hasta se ha quedado atrás. La ciencia sigue avanzando, empujada justamente por este esfuerzo por, al final de cuentas, tratar de discernir quiénes somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos y cuál es nuestro propósito. Una de las cosas que uno observaba en esas series y caricaturas de ciencia ficción era justamente que se iba a poder viajar al espacio, pero por un tema de turismo, lo cual ya está pasando en el día de hoy. Otro ejemplo es que han habido grandes avances en lo que se llama la mecánica cuántica, que es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas muy pequeñas, a escalas atómicas y lo que hoy se conoce como escalas subatómicas. Esto incluso en un corto tiempo va a tener muchas manifestaciones en todo el tema de la computación y están avanzando en otro concepto, otra clase de computadoras aplicando justamente todos estos descubrimientos de lo cuántico. Se está aplicando todo esto a otras áreas del conocimiento. Quiero leerte una parte de un artículo que leía recientemente en una revista digital de la Universidad de Harvard con respecto a esto que se llama la mecánica cuántica, el pensamiento cuántico. Y uno dice, ¿y qué es eso? ¿Qué es esa cosa rara? Quizá en este artículo que está dirigido al manejo de recursos humanos y la administración,
puedas entender algo de hacia dónde va la investigación en esta parte. La diferencia, dice este artículo, entre el pensamiento tradicional y el pensamiento cuántico es pasar de causa y efecto, esto es pensamiento tradicional, a pasar a causar un efecto, que es el pensamiento cuántico. El pensamiento tradicional es querer que algo exterior cause un cambio interior. Repito esto, el pensamiento tradicional es querer que algo exterior haga un cambio en algo interior. El pensamiento cuántico es que algo interior produzca un cambio exterior. Es un cambio de paradigma. Y algunos están asombrados con todo esto, pero quiero decirte que incluso aunque para muchos todo esto parezca novedoso, la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que antes fue, lo que ahora es, ya fue antes. Entonces no debería asombrarnos a nosotros los que estudiamos un poco la palabra del Señor, porque Dios siempre ha tratado de esta manera. Déjame explicártelo de esta forma y que es el fondo realmente lo que quiero compartirte en esta mañana. La Biblia siempre ha enseñado que lo interior provoca cambios en lo exterior. Dios siempre actúa de adentro hacia afuera. En nuestra vida Dios no quiere solamente maquillar tu vida. Dios quiere provocar un cambio completo, pero ese cambio viene desde el interior. Ese es el mensaje que encontramos siempre a lo largo de toda la Escritura. La Escritura nos dice que lo esencial del hombre, lo esencial de nuestra vida, proviene de lo más interno que es lo espiritual en nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y quiero recordarte también allá en el libro de Génesis que Dios creó todas las cosas, pero en un momento particular se tomó el tiempo y la dedicación para crear y formar a su máxima creación, que fue el hombre y la mujer. Y dice la Biblia que entonces Dios formó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Pero si Dios no tiene cuerpo, entonces ¿en qué consiste esa imagen y semejanza con Dios? Básicamente, como Dios es espíritu, nosotros somos seres que tenemos un espíritu. Dice la Biblia, Dios formó al hombre del barro y luego sopló sobre él aliento de vida. Ese soplo justamente es que Él sopló su espíritu para que fuéramos seres espirituales. ¿Te has puesto a pensar en alguna oportunidad cuál es la diferencia entre los seres humanos y el resto de los animales? En alguna clase de ciencias naturales yo me recuerdo que decían, bueno, es que los seres humanos somos animales racionales. No solo es eso. Yo he observado otros animales que razonan bastante bien, como los perros. Tienen sentimientos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un animalito como estos y nosotros? Que Dios nos diseñó a su imagen y semejanza, dándonos el aliento de vida, el espíritu, que es lo esencial en el ser humano. Nunca lo olvides. Allá por primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 23, la Biblia nos dice que nosotros somos diseñados de manera trina. Estamos compuestos por 3 componentes. Dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. Y hoy no tengo todo el tiempo para profundizar en este concepto, pero quiero aportarte algo que en una oportunidad leí de un estudioso. Él decía, lo que el ser humano realmente es que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Yo creo que esa definición de este hombre nos ayuda muchísimo a entender realmente quiénes somos y entonces también hacia dónde vamos y cuál es nuestro propósito. Si lo esencial de nuestra vida es lo espiritual, entonces deberíamos poner más atención a eso. Eso no quiere decir que descuidemos las otras cosas, pero sí lo esencial y la semejanza con Dios es que somos seres espirituales, entonces nosotros deberíamos poner todo nuestro empeño para poder alimentar lo espiritual, para poder cuidar lo espiritual. ¿Sabes qué? Durante todo este tiempo de pandemia he visto que
toda esta crisis mundial, sanitaria, económica, simplemente ha revelado en dónde estábamos realmente parados. Con mucha tristeza he observado que muchos cristianos se enfriaron, otros se apartaron del Señor, otros están simplemente temerosos, otros están acomodados. Pero ¿sabes qué? Yo creo que no fue la pandemia lo que lo provocó, simplemente la pandemia reveló algo que no estaba firme y fuerte en nuestra vida, que probablemente lo espiritual no lo estamos alimentando como deberíamos. Y entonces cuando vino esta crisis, salió a luz, afloró la ligereza a veces que tenemos muchos cristianos respecto de las cosas importantes y trascendentes de nuestra vida, cultivar primordialmente lo espiritual. Si en algún momento tú consideras que esta pandemia te afectó en eso, es un momento para hacer una reflexión y volver al camino del Señor buscándole de todo corazón. ¿Qué deberíamos realmente hacer si queremos cuidar y cultivar lo espiritual en nuestra vida? Quiero darte algunas recomendaciones muy prácticas. Número 1, todos nosotros deberíamos tener una vida disciplinada de lectura diaria de la Biblia, no una lectura ocasional cuando te recuerdes, cuando puedes, cuando estás desanimado y que usas ahí un versículo para traer ánimo a tu vida. Eso está bien en momentos de supraemergencia, pero tú no puedes vivir alimentando tu vida, por ejemplo, simplemente con cápsulas de vitaminas. Tienes que alimentarte. Y entonces todos nosotros deberíamos tener una vida disciplinada de lectura de la palabra de Dios. Número 2, deberíamos tener también una vida de oración constante. La Biblia dice, oren sin cesar. ¿Eso qué quiere decir? Voy a mi trabajo, tengo que estar orando. No, la comunicación con Dios, la comunión con Dios debería ser de doble vía y en todo tiempo. Yo puedo ir manejando y meditando y hablando con el Señor, puedo estar continuamente en todo lo que hago. Pero a veces solo recurrimos a la oración cuando tenemos una emergencia. Mire, incluso recurrimos a que otros oren por nosotros. Mire, yo tengo una necesidad de salud, de economía, ore por mí. A mí en algunas ocasiones me dan ganas de preguntar, y a algunas personas que tienen ese tipo de necesidades, ¿pero usted ya oró? O sea, su vida de oración continua de todos los días manifiesta esa dependencia del Señor. Y la tercera cosa que quiero sugerirte para alimentar lo espiritual es cultivar tiempos personales de intimidad con Dios a través de la adoración y la alabanza, a través de rendirle a Él el honor y la gloria que Él merece. 3 cosas muy prácticas que van a ayudarte a alimentar, como dice la Biblia, el hombre interior. El hombre interior es justamente en este concepto que yo mencioné de espíritu, alma y cuerpo, lo esencial, lo que está más adentro. ¿Sabes por qué? Porque cuando alimentes lo espiritual, entonces el cambio va a empezar de adentro hacia afuera, como es el título de esta charla. Todo esto no debería ser opcional para nosotros los cristianos. Pero lastimosamente en algunas ocasiones sucede que algunos lo dejamos en un segundo plano y solo recurrimos en momentos emergentes de necesidad al Señor para estas cosas. Todo cambio duradero en nuestra vida ha de originarse de lo espiritual. Como te dije, Dios no quiere solo maquillar tu vida, Dios quiere cambiarla por completo, pero ese cambio se da de adentro para afuera. Si tú, por ejemplo, nunca le has entregado tu vida a Cristo, la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estamos separados de Dios, que no hay comunión espiritual con Dios. Lo primero que deberíamos hacer es el primer paso para regresar a empezar a cultivar lo espiritual, es rendirle nuestra vida al Señor y conocerle a través del nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento es solo la entrada, es solo la puerta. Jesús dijo en una ocasión, si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. O sea, cuando tú te acercas a un lugar y ves desde afuera algo, el nuevo nacimiento nos permite empezar a ver la dimensión real de este mundo, que es espiritual. Lo espiritual es primero y luego lo que fue creado. Cuando nosotros entonces nacemos de nuevo y le dedicamos nuestra vida al Señor,
nuestro espíritu es avivado y entonces debemos empezar a alimentar las cosas espirituales en nuestra vida. ¿Y sabes qué? Grandes cambios van a empezar a pasar en tu vida, de adentro para afuera, y los que te rodean van a ser testigos de esos grandes cambios. Veremos al Espíritu Santo obrando en nuestra vida. ¿Cómo? Dos cosas quiero mencionarte para que las tomes en cuenta y pudieras observar cómo esas cosas están siendo formadas y talladas en ti. Número uno, dice la Biblia que el Espíritu Santo produce fruto, el fruto del Espíritu. Si tú quieres revisar dónde está eso, allá en Gálatas 5, 22 y 23 hay una lista de 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, que no es más que el carácter de Cristo en nosotros. Dios quiere que seamos como Él, Dios quiere que seamos como Jesús. Y entonces dejó su Espíritu Santo para que trabaje en nosotros y vayamos siendo cambiados de adentro para afuera, dando fruto que la gente pueda ver y que la gente incluso pueda alimentarse de ese mismo fruto. La segunda cosa que el Espíritu Santo hace en el creyente es entonces la manifestación de su poder a través del creyente. Dice la Escritura que Jesús hizo grandes milagros y maravillas durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Pero no se quedó simplemente como una historia. Él entrenó y capacitó y dio su Espíritu Santo a los discípulos, a nosotros, hasta hoy en día, para que le fuéramos testigos. Uno ve que Jesucristo es tomado y regresado al cielo y de inmediato los apóstoles de ese tiempo empezaron a obrar grandes milagros y maravillas. Me viene a la mente justamente allá en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, cuando Pedro y Juan dice que llegaron ahí al templo y había una persona que había estado pidiendo dinero y que estaba imposibilitado de caminar. Y le pidieron dinero como lo hacía todos los días. Y Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo sí te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y el hombre se levantó y fue evidente para todos los que estaban ahí y glorificaban al Señor. Entonces la segunda cosa que el Espíritu Santo es empoderarnos para poder manifestar al resto de la creación su poder y su gloria a través de los dones espirituales que están descritos allá en 1 Corintios capítulo 12. Por favor, ve a ese pasaje y lee lo que el Señor quiere hacer a través de ti, pero no es para provecho nuestro, sino para el provecho de otros. Eso es lo que la Biblia dice, que Dios ha distribuido su Espíritu Santo y la manifestación de su Espíritu Santo para provecho, pero el contexto es no para tu provecho, sino para el provecho de los demás, porque Dios quiere bendecir al resto de su creación a través de nosotros. Algunos cristianos caminan por la vida faltos de poder, faltos de fe, simplemente subsistiendo. Pero el Espíritu Santo fue dejado aquí en esta tierra para darnos esas cosas que nos faltan a nosotros en lo natural y manifestar de esa manera la gloria de Dios a su creación. Quiero leerte un versículo que está en Romanos 8:11, la Nueva Versión Internacional de Nuevo. Escucha lo que dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Jesús está sentado hoy a la diestra del Padre, pero ha dejado aquí al Espíritu Santo, que es el mismo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno solo. No son tres dioses, es uno manifestado de tres maneras. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y fue el poder del Espíritu Santo el que levantó los muertos a Jesús. Y dice esta escritura que todo ese poder está dentro de ti. Para aquellos que hemos venido al nuevo nacimiento y ahora tenemos una relación personal con el Señor, Él ha puesto de su Espíritu en nosotros. ¿Qué te estoy diciendo en esta mañana? Que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos mora en ti. O sea que no deberías estar desanimado, no deberías estar frío, no deberías estar
no sé qué más cosas. ¿Por qué? Porque ese poder es suficiente para hacernos vivir una vida cristiana realmente victoriosa. Yo quiero animarte, exhortarte en esta mañana a que tú permitas que lo espiritual que Dios ha puesto dentro de tu corazón, porque Dios habita en templos ahora ya no hechos por manos humanas como estos edificios, sino templos hechos por Él mismo, en estos templos de carne y hueso. Él eligió morar. Y su Espíritu Santo mora entre nosotros. En la medida que nosotros le demos el espacio, y quiero decirte incluso la autorización, porque Él no va a hacer algo que tú no quieras que Él obre. Si tú le pides al Señor, cámbiame, Dios te va a tomar en cuenta esas palabras y te va a transformar de adentro para afuera. Porque el mismo poder que levantó a Jesús mora dentro de ti. Es solo que dejes obrar de adentro para afuera al Señor y alimentes tu espíritu. Como dije, no quiere decir que dejas por un lado lo otro. También debes tener una sanidad del alma, nuestros pensamientos en orden, nuestra voluntad rendida al Señor, nuestras emociones sujetas al Señor y nuestro cuerpo que se va desgastando, pero que es el instrumento y el vehículo que Dios usa para llevar su mensaje. Quiero animarte en esta mañana a que medites en esto que te he dicho y cultives realmente lo importante, de adentro hacia afuera, lo espiritual en tu vida. Vas a ver grandes cambios y los que están alrededor tuyo se verán beneficiados y serán bendecidos por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y entonces juntos vamos a glorificar al Señor por lo que ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Que Dios te bendiga.